Ya, el último tema para ver con ustedes es género e inclusión. Lo que se quiere con el objetivo general es con ustedes explorar la complejidad de las cuestiones de género e inclusión desde una perspectiva pedagógica, psicológica, para así promover una crítica y respeto hacia la diversidad de identidades y orientaciones sexuales y a crear espacios mucho más inclusivos, no solo para estas personas, sino para las personas con necesidades educativas especiales, pues todos ellos, para crear un ambiente de inclusión, se necesita conocer y saber, para la redundancia, sobre estos tópicos para determinar mi actuar como docente dentro de una institución. Género e inclusión. Conceptos previos que debemos saber de género e inclusión es que el concepto de género se refiere a las expectativas sociales o roles, comportamientos y atributos asociados a las dos categorías de hombre y mujer, a diferencia del sexo. Pregunta, ¿creen que género y sexo es lo mismo? ¿O cuál es la diferencia entre los dos? El género puede ser lo que cada persona, cómo se identifica, y el sexo es hombre y mujer. Mm, no precisamente, pero ya, ¿alguien más? La conceptualización que me dio, no sé quién me fue, habla de la identidad de género, pero vamos a ver más a profundo. El género es la construcción, como les dije en un inicio, es la construcción social que se desarrolla a través de normas, valores y expectativas culturales asociados a la categoría hombre y mujer. La sociedad es la que define lo que considera apropiado para el hombre y para mujeres en términos de roles y comportamientos. Eso es el género. El sexo son características biológicas y psicológicas que diferencian a los organismos en la categoría de macho y hembra. Las diferencias sexuales suelen estar relacionadas principalmente se enfocan en la reproducción y se manifiestan en características como los órganos sexuales, cromosomas y características secundarias. Esa es la diferencia. El sexo, hombre, mujer, o sea, masculino, femenino. En el hombre, los individuos asignados como hombres biológicos tienen cromosomas sexuales XY y órganos sexuales masculinos, o sea, testículos, características fisiológicas y secundarias asociadas al sexo masculino. Las mujeres, en cambio, tienen cromosomas sexuales XX, tienen órganos sexuales femeninos, ovarios y características fisiológicas y secundarias asociadas al sexo femenino. Esa es la diferencia principal entre género y sexo. El género es más un constructo social y el sexo ya son características biológicas y fisiológicas de las dos categorías, del macho o hembra o hombre o mujer. Roles de género. Los roles de género son las funciones y comportamientos que una sociedad considera adecuados para hombres y mujeres. Los roles como tal siempre están o abarcan áreas como el trabajo, la familia, la expresión emocional y participación en actividades sociales. Gracias pedagógicas, sí. Muy bien. Entonces, los roles de género, como el género de por sí es un constructo social, los roles serán los roles son actividades que va a desempeñar la persona en el constructo, dentro del constructo. Por ejemplo, se espera los roles de género que se manejaban y algunos se siguen manejando, ya no con mucha incidencia, son el que los hombres tienen que pensar en carros, en trabajar, las mujeres tienen que pensar en maquillaje, en enamorarse, en casarse, la mujer tiene que cuidar la casa, el hombre tiene que trabajar. Son roles de géneros impuestos por la sociedad no hace mucho. Sin embargo, aún se mantienen en ciertas comunidades y demás. Ya, lo que me decía la compañera es la identidad de género.
La identidad de género es la percepción interna y profunda de ser hombre o mujer o una identidad de género diferente. La identidad de género puede o no coincidir con el sexo asignado al nacer. Algunas personas se identifican como hombres, algunas como mujeres y otras como identidad de género no binaria. Es decir, las personas de identidad de género no binaria son personas que no se limitan a categorías tradicionales. Un ejemplo es este personaje, no sé si han visto esta serie, que es And Just Like That, de la trilogía de Sex and the City. Este personaje de aquí, Che, se llama Che. Ella es un personaje perdón, es un personaje no binario, no se identifica ni como hombre ni como mujer. Entonces, la identidad de género no siempre va a coincidir con el sexo. No es lo mismo la orientación sexual, tampoco es lo mismo la orientación sexual que la identidad de género. Expresión del género. La expresión del género se refiere a la manera en que una persona comunica al mundo su identidad de género, a través de los comportamientos, apariencia, vestimenta y otros aspectos externos. Cuando hablamos de aspectos externos, es importante mencionar que son aspectos observables por las demás personas y estos aspectos observables son los mismos que la persona elige para presentarse en términos del género. La expresión de género puede variar y ser más fluida a lo largo del tiempo y puede cambiar o adaptarse a la identidad de género de una persona o simplemente como una expresión de su individualidad. Ejemplo, una persona puede identificarse como mujer y expresarse a través de la elección de vestimenta, maquillaje y comportamientos sociales asociados con la feminidad. O sea, puede ser una mujer biológica que se identifica como mujer, expresa que se siente como mujer a través de la vestimenta, maquillaje y comportamientos socialmente asociados con feminidad. Sin embargo, dentro de eso también la expresión de género puede ser un tipo de expresión de su individualidad. Hay mujeres que en sus casos son mujeres biológicas, su identidad de género su identidad de género es mujer y se expresan con el fin de destacar su individualidad, o sea, su forma de expresar, ok, a mí me gusta ponerme esto porque esto es mi marca personal, o esto de acá, o esto de acá. Entonces, la expresión de género no se categoriza específicamente o solo a la a la expresión de sentirse hombre o mujer, sino también o más claro, no se debe solo a la identidad de género, sino también a la expresión de individualidad. Yo me voy a vestir de tal forma porque siento que este es mi estilo. Me voy a vestir de acá porque este de acá es mi estilo. Entonces expreso mi individualidad. Estereotipos de género. Los estereotipos de género son las ideas o creencias preconcebidas y simplificadas sobre cómo debería comportarse o ser las personas de su género. Estos estereotipos, cabe recalcar, yo hice mi tesis sobre estereotipos de género, los estereotipos de género de alguna forma limitan las oportunidades y expectativas del individuo basándose solo en su identidad de género. Entonces, los estereotipos de género es una problemática de tipo social que se estudia bastante en psicología social y que debemos saber. O sea, existen y van a seguir existiendo mientras el ser humano siga siendo un ser social. Sí. La orientación sexual ya es algo sumamente ya diferente. La orientación sexual se define como a partir de tres esferas, como el patrón de atracción emocional, romántica y sexual. Tiene tres puntos, es un triángulo. O sea, a mí me va a atraer una persona de forma emocional, romántica y sexual. Puede ser un hombre, una mujer, los dos sexos y demás. O sea, es una parte fundamental. La orientación sexual como tal es una parte fundamental de la identidad sexual de un individuo y se manifiesta en preferencia de determinados géneros o sexos. Es una orientación de dimensión diversa. Y existen algunas orientaciones sexuales, que es la heterosexualidad, o sea, una persona, la heterosexualidad se caracteriza porque existe atracción emocional, romántica y sexual hacia personas de género opuesto. En cambio, la homosexualidad es una atracción emocional, romántica y sexual hacia personas del mismo género. En contraposición, la bisexualidad es una atracción emocional, romántica y sexual hacia personas de más de un género. La pansexualidad es la atracción emocional, romántica y sexual hacia personas
sin importar su género, incluyendo identidades de género no binario. Las personas pansexuales se enfocan más en cómo es la persona, más no si es hombre o mujer o es no binario o alguna otra cosa, sino en cómo es la persona. Se enamoran de la persona, ¿no? De la orientación, suelen decir. La asexualidad o la persona asexual es la falta de atracción sexual hacia cualquier género. Las personas asexuales pueden experimentar atracción emocional o romántica, pero ellos no experimentan atracción sexual. De las tres esferas cumplen con dos. Por eso son asexuales, no sexualidad. A significa no, o no hay. La demisexualidad es una atracción sexual que se desarrolla solo después de establecer un vínculo emocional o romántico significativo con alguien. Las personas demisexuales solo pueden tener relaciones sexuales después de que hayan tenido un vínculo emocional romántico sumamente fuerte con esa persona. Mientras tanto, no les deja, no les permite su propia orientación. Polisexualidad es la atracción hacia varias personas, pero no necesariamente todas o no necesariamente todas las identidades de género. Existen también otras identidades de orientación sexual que hay que tener en cuenta, pero por ahora no tenemos mucho tiempo para verlas todas detalladamente. Preguntas, dudas, inquietudes de esta parte. Ay, ¿por qué no lo sé? Ay, sí, solo pequeño. Preguntas, dudas, quiero ver las caras, porque no les veo las caras. Preguntas, dudas, inquietudes. ¿Conocían estos términos? Dicen sobre En el colegio les debieron haber dado. una pregunta, ¿por qué hay la discriminación sobre la sexualidad, Liz? Porque el ser humano, bueno, eso no es más, el ser humano por tendencia tiende a alejar todo lo desconocido o lo que no entiende o no comprende. Por eso existe discriminación por las orientaciones sexuales. Y porque existen ya creencias preconcebidas que se van transmitiendo de generación en generación, que de algún modo no todas las creencias preconcebidas son ciertas. Por ejemplo, existe la creencia de que todas las personas homosexuales tienen VIH y no es así. Si yo les indicara las cifras de personas con VIH, les sorprendería que la cifra de mayores personas con VIH son las parejas heterosexuales. Entonces existen, o sea, creencias preconcebidas que se van transmitiendo. Más claro, lo que discrimina no es la persona, sino la desinformación. Por eso existe discriminación. Y dicen, ¿y nosotros cómo podremos hacer para evitar eso nosotros, Liz? Como docentes, primero lo que tienen que hacer, ahora yo les he dado algo súper básico, pero si ustedes quieren seguir investigando, pueden hacerlo. Tienen que conocer estos temas, dominar estos temas, manejar, porque no puedes ponerle a una persona en una burbuja. Entonces, o lo que uno puede hacer es psicoeducar a las personas. Lo que nosotros como psicólogos solemos hacer es psicoeducar a los padres, a la familia, y a veces empiezas desde el paciente. En este caso, ustedes desde sus alumnos, psicoeducarles en el respeto, en la valoración, o sea, así no compartan. El hecho de no compartir una creencia, y es algo que yo siempre les he dicho a los padres, de algún modo, o sea, o he conversado incluso en mi familia, el hecho de que a un chico, a un adolescente, a alguien de la escuela le enseñen de las orientaciones sexuales, no le están poniendo una pistola en la cabeza para que se vaya y se haga de cierta orientación sexual. Simplemente le están otorgando información que tal vez en su casa ni le otorgaron, incluso también de educación sexual, que es otro tabú que existe en las escuelas. O sea, por eso es que Ecuador es uno de los países con más altos índices de embarazos adolescentes, porque no existe una buena intervención correspondiente con respecto a educación sexual. Y dentro de todo lo que está educación sexual se encuentran estas cosas. A veces los padres piensan que, hoy no, a mis hijos los educo yo, había un movimiento que era eso. Pero si así fuera, los educaran bien, pero pareciera que no. O sea, es como que súper contradictorio. Por ejemplo, yo, sinceramente, yo sí soy súper oposicionista a esos movimientos de a mis hijos los educo yo o de la familia, ni sé qué. ¿Por qué no? Porque no se basan en algo sólido. Incluso
ahora se les enseña en las escuelas los tipos de familia. Hay familias que no necesariamente son de dos hombres o dos mujeres, sino, por ejemplo, está la abuelita, que es la encargada del hijo. Ese es un tipo de familia. Del hijo, la abuelita que se encargó del nieto, perdón. Entonces es un tipo de familia que a veces también entra en estas discusiones de los chicos de que, ok, no, es que el mamá, papá y el hijo. Pero ¿qué pasa si el papá se murió? ¿Qué pasa si la mamá se murió? ¿Qué pasa si la mamá la abandonó o si el papá le abandonó? O sea, son ese tipo de cosas que no ven estos tipos de movimientos y es como que te pones a pensar y dices, no se fundamentan en algo. Y ellos dicen, no, nos fundamentamos en la ciencia, pero no, se fundamentan en prejuicios y los prejuicios siempre van a existir. Y nosotros como profesionales tenemos que educarnos y buscar información e intervenir para disminuir las acciones o consecuencias que producen los prejuicios en las personas. Porque los prejuicios y la discriminación es algo muy grave. Llegan incluso al suicidio. No sé si respondí más o menos su pregunta, porque decirle, tienen que hacer esto y esto como una receta, no le puedo decir, porque depende los casos en los que se encuentre. Muchas gracias, Luis. Esa era mi duda. ¿A mí me hacen alguna otra pregunta, duda, inquietud? Incluso, ¿saben qué? Les cuento, esto también cuando hablamos de inclusión, no solo hay que pensar en inclusión y género, no solo hay que pensar en que, ok, me van a hablar de orientación sexual, no. Hay mujeres que todavía no, existe machismo en el pueblo. Sí, personas, mujeres que no se les permite estudiar en otros países donde las mujeres tienen prohibido estudiar. Entonces, no, hablar de inclusión es hablar de todos, de incluso personas con discapacidad. Si ustedes vieran cómo las personas ahora, o sea, ahora más ya no es tanto como hace unos años. Ver a una persona con discapacidad comprando en un Supermaxi era tan alarmante como ver a dos hombres comprando de la mano comprando en un super, a ese punto. Entonces, cambiar la concepción de las personas es muy difícil, pero no es imposible. Cuando hablamos de inclusión hay que pensar y siempre les digo, me gustaría, o sea, cuando es presencial me gusta hacer la práctica de la dinámica de la pérdida, donde se pone tres papeles de los estudiantes, de tres personas con las que que aprecies bastante en tu vida y con las que quisieras ir de viaje. Hacemos un proceso de meditación, yo les quito un papel y les toca, y les pregunto, ¿qué pasaría si esta persona sufre discriminación por su orientación sexual? Habían casos que eran hermanos, papás, es como que te llega, te sensibiliza, porque es como que, ok, a uno le duele solo cuando le pasa dentro del círculo familiar. Cuando a uno no le pasa, no le duele, no le afecta. Entonces eso, no sé si alguien más tiene alguna otra pregunta, duda o inquietud. Con gusto, pueden preguntarme, así no sepa cómo preguntarlo con sus propias palabras, no hay problema. Dicen, yo estaba investigando unos temas acerca sobre la India. Y en la India dicen que hay solo que los hombres tienen derecho a estudiar y las mujeres solo a ser amas de casa. No he visto de la India, sí creo que he visto. En los países de los musulmanes que tienen esta religión musulmana. Ahí sí hay, por ejemplo, las mujeres no pueden estudiar a la universidad, no pueden acercarse y es injusto porque porque un hombre sí y porque una mujer no, cuando incluso a veces las mujeres son más dedicadas en ese sentido, en estudios. No digo que los hombres no puedan, sino que en mi caso personal yo he visto en mis compañeras, por ejemplo, en la universidad, eh, siempre entre los cinco mejores estaban mis dos mejores amigas, y tercero estaba yo. Entonces, las profesoras, la mayor parte de profesoras de mi universidad eran mujeres que hombres. Y enseñan de alguna forma, yo siento que por ser mujeres, no digo que siempre, pero enseñan mejor, para mí parecer, como por mi experiencia, enseñan mejor.
No todas, pero en mi caso personal, las que me han tocado, sí, y es como que sí te parece injusto. A mí me parece injusto ese tipo de cosas, ¿eh? Porque sí, y todo eso se basa, esas decisiones se basan en prejuicios, en creencias que se pasaron de una persona a otra. Y es tanto así la situación que yo les puedo decir, un niño de 5 años no nace con prejuicios, no nace con estereotipos. Ellos adquieren los prejuicios y estereotipos de los padres o de los familiares que tengan cerca. Tan así de fuertes las situaciones, como que sí, ellos, los niños son una esponja, absorben todo lo que ven. Si nadie más tiene preguntas, puedo pasar a inclusión de personas laboral de personas con discapacidad. Ya, cuando hablamos, ¿por qué es importante hablar de inclusión laboral en personas con discapacidad? Porque tanto ustedes pueden tener un alumno con discapacidad como un compañero profesor con discapacidad, cualquiera de de la gama de las discapacidades. Y está en nuestro deber como docentes educarnos en estos temas para saber cómo actuar, cómo referirnos a estas personas, conocer un poco. Solo los que hemos trabajado con discapacidades sabemos cómo son las personas con discapacidad. Hay gente que piensa que son los pobrecitos, los angelitos que no rompen ni un plato. No, si ustedes conocieran, no, son iguales a nosotros. Se pelean, se enojan, hay chismes entre ellos, se, se han pegado. O sea, no es que son un grupo aparte, o sea, son iguales a nosotros. La única diferencia es que por su discapacidad no tienen la posibilidad de hacer las mismas cosas en el mismo tiempo, en la misma o el mismo grado que haríamos nosotros. Es la única diferencia de las personas con discapacidad. Bueno, la inclusión laboral de personas con discapacidad es algo que se utiliza o que busca garantizar que todas las personas, independientemente de habilidades y capacidades, tengan igualdad de oportunidades y para participar en el ámbito laboral. Para poder hacer eso, se debe hacer sensibilización y educación con los trabajadores de la empresa donde vayan a trabajar estas personas, porque eso les digo, hay estas creencias preconcebidas o prejuicios que existen sobre las personas con discapacidad de que, ok, este pobrecito no le voy a tomar o a este le voy a coger de payaso para estarme riendo, porque tal vez es una persona que hace lo que se le pega la gana y se ríe. No, es importante sensibilizar a las personas para eliminar estigmas y prejuicios relacionados con la discapacidad, que hay muchos, hay demasiados, la verdad. Y hay que hacer eso para poder discriminar y crear un entorno más inclusivo. La inclusión de personas con cuando hablamos de inclusión laboral, es importante tener en cuenta políticas y prácticas inclusivas, porque al yo desarrollar políticas y prácticas inclusivas, apoyo la contratación, retención y promoción de personas con discapacidad. Las políticas y prácticas inclusivas incluyen ajustes razonables tanto en accesibilidad al lugar como capacitación para el personal que va a trabajar como el que les va a ayudar. Adaptaciones y ajustes razonables como modificación de instalaciones físicas, tecnológicas, herramientas de asistencia y horarios flexibles y demás. Cuando hablamos de horarios flexibles, las personas con discapacidad, en este caso mis alumnos, trabajan para una empresa, pero ellos los que van presencial no trabajan 3 horas, no pueden trabajar. Una persona con discapacidad intelectual no te va a aguantar trabajar 8 horas. No porque no pueda, sino porque uno tiene que sensibilizar y ver hasta dónde van sus capacidades para aguantar eso. Es por eso que al hacer un estudio exhaustivo, llegaron a la conclusión que las personas con discapacidad pueden trabajar 3 horas. No más, porque es también exigirles, y hay que ser equitativos, más que igualitarios, equitativos con cada uno de los trabajadores. Que no es lo mismo equidad que igualdad. Programas de capacitación y desarrollo, diversidad de habilidades, promoción de salud y bienestar. Esto es sumamente importante cuando hablamos de discapacidades, porque por su condición ellos presentan ciertas comorbilidades con otras enfermedades. Y es por eso que la empresa debe incluir prácticas de equilibrio entre el trabajo y la vida personal, así como prácticas de bienestar mental y físico, exámenes médicos y demás. Acceso a oportunidades de empleo. O sea, cuando hablamos de personas de inclusión laboral, es importante facilitar el acceso a las oportunidades de empleo para estas personas, porque de por sí un chico con síndrome de Down se le va a complicar bastante, dependiendo el grado que tenga, entrar en una escuela regular y graduarse y después de ir a la universidad. Entonces, por eso es importante
Utilizar espacios, por ejemplo, como lo que hace la fundación donde yo trabajo, que se encargan de educarles y no educarles en conocimientos, sino en conocimientos, claro, conocimientos básicos de la vida y en conductas adaptativas sociales para que ellos vayan a una empresa a trabajar y que las empresas les contraten. Cabe recalcar que ahora, cuando hablamos de inclusión laboral, existen diversos tipos de inclusiones, de diversidad. Por ejemplo, la fundación maneja dos tipos, que es los que van de forma presencial a la empresa y los que trabajan bajo la modalidad taller protegido. Los que trabajan bajo la modalidad taller protegido son chicos que trabajan en la fundación, van a la fundación en un aula en específica, trabajan sus actividades laborales y otras actividades más. La ventaja de tener talleres protegidos es que tú puedes darle la oportunidad de trabajar a cualquier chico sin importar su distinción, porque cuando en contraposición con con los que van presencial a la empresa, porque con los chicos que van presencial a la empresa tú tienes que identificar quiénes tienen un poco, porque hay muchas discapacidades, no todos los chicos con discapacidades son iguales, no todos. Todos pueden hacer esto mejor o esto de acá y tú tienes que ir mediando quién tiene las posibilidades de defenderse, aún así con tutoría, de defenderse en la empresa a pesar de tener tutoría. Ya, perdón. Entonces, aquí les voy a mostrar un poco de lo que se hace. Por ejemplo, estos chicos trabajan para SLB. SLB es una petrolera que les contrata, les manda actividades y demás con tutores. Ellos tienen incluso en la fundación clases de arte, danza, teatro, música, y eso sirve para expresar de algún modo y quitar esos estigmas de las personas con síndrome de Down que piensan que no pueden hacer nada, que todo tienen que ayudarles, ¿no? Recientemente vamos a tener una presentación de la obra de teatro de ellos que se llama Marea. Marea va a ser aquí en el Teatro San Gabriel en el Día del Síndrome de Down. Yo creo que es en marzo, no me acuerdo qué fecha es de marzo. Va a existir la presentación de ellos. Ellos hacen obras de teatro, todos los chicos de la fundación que están en sus clases de teatro. Este es el taller protegido. Manejan computadoras, no es que no pueden, pueden hacer muchas cosas siempre y cuando estén con ayuda o tutoría permanente. Que están en sus clases de danza. Son pues, pocas fotos que les he puesto de todo lo que se hace con personas con discapacidad, cuando hablamos de personas con discapacidad. Pero ahora yo les quiero escuchar a ustedes. ¿Qué dudas tienen? ¿Qué quisieran saber? ¿Qué les da intriga saber de cuando se trabaja con personas con discapacidad? ¿No tienen dudas? Lo que veo, nadie tiene dudas. O sea, tranquilamente yo les podría poner en un aula y pueden manejar chicos con discapacidad. Hice una pregunta, ¿cuáles son las personas, bueno, los problemas que ellos afrentan en cada discapacidad que ellos tengan? Que depende de qué discapacidad estamos hablando. Digamos, en discapacidad en base de la cabeza, Alicia, Discapacidad intelectual. porque algunas personas pueden ser más especiales que una persona más sana, pueden desarrollar ¿cómo se diría?
otro instinto aparte, como digamos, la persona de discapacidad no puede ver, ella se maneja por medio de las manos. No es que desarrollen otros, claro, sobreestimulan uno de esos sentidos. Porque una persona que Eso, no puede ver, ay, le voy a silenciar, una persona que no puede ver va a desarrollar mejor su audición. Entonces depende de qué estamos hablando. Dígame, Jocelyn. Una pregunta, Liz. ¿Cómo podemos enseñar a una persona, digamos, que tiene autismo o si no, digamos, como síndrome de Down? O sea, tenemos que nosotros ver métodos para que, ¿cómo enseñarle? Porque eso, digamos, fuera un poco medio como tedioso o como miedo saber enseñar, porque a ver cómo es que va a desarrollar. Sí. Es que tú haces un trabajo multidisciplinario con el psicólogo, trabajador social de la institución educativa. En este caso es el psicólogo el que te va a ayudar. Y tú también, se colaboran entre ellos, ustedes, y se ayudan para crear. Ejemplo, los chicos de laboral. Tú creas actividades en función de las capacidades de este chico, actividades relacionadas al tema que estés dando. Ejemplo, los chicos laborales. Yo trabajé en talento humano, por eso también doy clases de en gestión de talento humano aquí en la universidad. Mis chicos laborales. En talento humano tú manejas nómina. ¿Y yo qué les hice? Les fabriqué una nómina más sencilla, donde solo les puse por colores las columnas en Excel y les puse una plantilla donde tenían que decir sumas de sumas este amarillo, más el verde, más el azul, más el naranja, más el de acá, más el de acá, y restas, más el menos el de acá, multiplicas por el de acá, y sacan el resultado de la nómina. Entonces, tú adaptas las actividades en función de las capacidades. Son adaptaciones curriculares que se hacen, las conocidas adaptaciones curriculares. Y las adaptaciones curriculares van por niveles, depende del nivel del estudiante. ¿Alguien más tiene otra pregunta? No me acuerdo quién era. Listen, disculpe, Diga. ¿cómo por qué usted se... ¿O qué le llamó la atención en dar clases a niños así? No es que me llamó la atención, sino que me tocó. A mí me... a ver, a mí, mi tutora de prácticas de la universidad es una persona con la que yo me llevo súper bien. De verdad no conversé con ella mucho tiempo, debería escribirle. Ella me recomendó, me dijo, yo le dije como que si es que se conocía de algún trabajo, que me avise. Y me dijo, ahí este trabajo, mándeme su hoja de vida. Y yo le mandé a ella mi hoja de vida y ella la envió. Y ella me recomendó como una de las fundadoras, de las madres fundadoras de la fundación. Y ahí me llamaron, a mí a la fundación. Porque justo era para el caso de un chico, pero este chico ya se fue. Después consiguió tutor para ese chico, yo no iba a entrar ahí. Dije, ya, ok, o sea, yo estaba sí, bien, si me contó también, si no también. Después me llamaron para un taller protegido, porque yo no iba a trabajar en un taller protegido, yo iba a trabajar con un chico muy especial, como profesor, de uno solo. Pero después me llamaron por un taller protegido y me contrataron y ahora estoy ahí. O sea, fue como que el destino que me mandó allá directamente. Y me pareció más que todo un reto, porque yo no había trabajado con personas con discapacidades, como que dije, ok, ¿cómo voy a hacer? Y es experiencia, es conocer, así ya cuando yo me toque, algún rato me cambie de trabajo y me vaya a un DC y me llegue un caso de estos, voy a saber cómo actuar. Porque ya conocí y experimenté que es trabajar con personas con discapacidad. Luis, o sea, ¿usted sí nos recomendaría en algún momento trabajar con personas con discapacidad? No quiero recomendarles, o sea, sí, para ganar experiencia, la verdad, sí, porque te sirve siempre cuando vas a ser docente en los psicólogos, sí sirve. Por ganar experiencia, sí. ¿Alguien más tiene preguntas, dudas, inquietudes? Si no, para darles por lo menos una media hora para que acá lo avancen algo de los deberes.